pues un poco contárselos para presentar las conferencias. Imagínense ustedes que estas conferencias se idearon para más o menos haberse hecho, para empezar, muchos meses antes, y por supuesto, cuando surgió la idea, pues nadie pensaba para empezar, que habría pandemia, ¿verdad? Y después que la pandemia duraría tanto tiempo. Entonces, pues eso, en un momento pandémico como este, ¿verdad? En realidad, los medios de comunicación digital, pues nos han facilitado la vida a pesar de que estamos en un momento muy complicado. ¿Ok? Entonces, pues el día de hoy vamos a tener, a ver, les cuento, vamos a tener varias conferencias, son 10 en total, ¿verdad? Estas conferencias se van a dar todos los lunes de 4 de la tarde a 6 de la tarde en este mismo enlace de Zoom, que también ustedes estarán viendo ya sea en YouTube o en Facebook, ¿verdad? Entonces, pues eso, simplemente tienen que conectarse y ya está. Y van a poder disfrutar de la presencia de dos tipos de expertos, ¿no? En realidad, hay una vasta academia de medievalistas en cuanto al estudio de la literatura aquí en México y hemos seleccionado a algunos de ellos, digamos, que verdaderamente tienen unas trayectorias muy importantes y no solamente eso, sino que hablan de temas que nos parecen especialmente interesantes. Y por otro lado, también digamos que vamos a tener la ventaja de tener a expertos en el área de la arqueología medieval, ¿verdad? También medievalistas, pero dedicados a la cultura material, ¿cierto? Entonces, digamos que no es tan común unir los dos mundos. Digamos, la gente que se dedica al estudio de la Edad Media, pues por supuesto en los congresos se encuentra, ¿verdad? Tanto arqueólogos como gente de literatura. Pero en realidad, vamos, es un poco raro poder traernos a México un grupo tan vasto digamos, de arqueólogos que puedan interactuar por medio de conferencias con gente de literatura. Bueno, pues sin más, agradecemos al Instituto Cultural Helénico, que es el instituto que auspicia estas conferencias, ¿verdad? Conferencias que, por cierto, se supone iban a ser en la preciosísima capilla gótica del Helénico y que pues esperemos que en algún momento pase, ¿no? Al doctor Gutiérrez Trápaga, lástima, pues le tocó iniciar las conferencias y seguimos en pandemia y por lo tanto, pues no ha podido ser así. Pues sin más, me gustaría presentar a nuestro conferenciante del día de hoy, quien verdaderamente, y se lo dije hace un momento, tiene un currículum muy impresionante y, digamos, lleno de experiencias, ¿verdad? Por todo el mundo. Él es el doctor Daniel Gutiérrez Trápaga, doctor en español por la Universidad de Cambridge, maestro en literatura española y licenciado en lengua y literaturas hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de esa misma universidad. Y previamente trabajó en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Oxford, ambas en Inglaterra, y en la Escuela Normal Superior de Lyon, en Francia. Especialista en técnicas y metodología de la investigación, así como en literatura artúrica, novelas de caballerías y ficción medieval y renacentista. Pues nada, sin más, le cedo la palabra al doctor. Muchísimas gracias. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias por organizar el evento, por esta idea tan maravillosa de juntarnos en este bonito formato de cabezas parlantes medievalistas, que nos podemos ver a distancia. Entonces, también gracias por la confianza de que yo iniciara este ciclo.
que va a ser muy emocionante para todos estarlo siguiendo los próximos 2 meses más o menos, ¿no? Bueno, entonces voy a proyectar una presentación. Denme un segundo para mostrarla. Esperen que justo ahorita. Ahí está, no sé si ya la ven. Perfectamente, perfectamente. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿no? Hoy toca afortunadamente hablar de algo distinto a la pandemia. A veces viene bien cambiar de tema. Y vamos a hablar hoy de una de las materias literarias y de las invenciones culturales más importantes de la Edad Media, que es la literatura artúrica. La literatura artúrica, que tuvo un enorme éxito no solo durante este periodo, sino que mantiene su vigencia y su relevancia hasta la actualidad, y lo vamos a hacer a través de uno de sus personajes, que es Merlín, y la idea será hacer un arco cronológico que nos permita ver las principales transformaciones y conformación de este rico corpus literario en muchas lenguas, distintas geografías, hasta llegar al caso de la península ibérica, específicamente Castilla. Entonces, tienen aquí una diapositiva con 4 imágenes. La primera a la izquierda, arriba, es una miniatura de un manuscrito medieval, seguramente ven 2 dragones, y arriba, sobre el ala del dragón rojo, ven a un rey y a un personaje que le está hablando. Bueno, este personaje es Merlín en una de sus representaciones medievales. A la derecha, en la parte de arriba, tienen una imagen, pero ahora ya de un impreso, ¿no? Del Liber Chronicarum de finales del siglo XV. Estamos aquí en la transición, hablando de materialidad, del manuscrito a la imprenta, ¿no? Y en la parte de abajo, a la izquierda, tienen a Merlín y al rey Arturo de la película de Walt Disney de los años 60, que a su vez está basado en una novela también del siglo XX de T. White, que retoma materiales ingleses del siglo XV, sobre todo los de Thomas Malory. Y por último, abajo a la derecha, una serie de Netflix, que no sé si la hayan visto, tiene apenas un par de meses que salió, que se llama Cursed, y está basada en un guión de Frank Miller. Merlín no es el personaje protagonista, sino la Dama del Lago, pero bueno, tiene un papel importante y una figura muy distinta al divertido Merlín que conocemos de Walt Disney. Es más una especie de mal padre alcohólico arrepentido en crisis, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para tener una idea de que en realidad estamos abarcando más de 8 siglos y no solo de literatura, ¿no? Entonces, únicamente me voy a detener en una serie de momentos especiales para la configuración y la transformación de la literatura artúrica Daniel, perdón, del personaje. perdón que de interrumpa, Merlin. Sí. perdón que interrumpa. Tu PowerPoint creo que no lo estamos viendo correctamente. Ok. Estamos nosotros, digamos que nos quedamos en la primera página del PowerPoint. A ver. ¿Ya? A ver. A Muy lo mejor bonito. lo tienes que poner en pantalla completa. No sé. Sí, a ver, dame un segundo, voy a cortar. Por supuesto, por supuesto. A ver. No sé si ya se ve. Sí. Ahí tenemos. Ok. Perfecto. Y a ver si cambias Se ven los 4. Claro, pero claro, y vemos nosotros lo que ves tú. Tal cual. A ver si cambia. Una diapositiva sobre la historia Sí, sí, cambió. Sí, totalmente. Bueno, entonces no sé si hace falta, bueno, aquí están las 4 imágenes, ¿no? De izquierda a derecha y de arriba a abajo, el manuscrito medieval, el impreso,
la película de Walt Disney y la serie de Netflix. Entonces, bueno, lo que les decía es que haremos este recorrido, que no voy a llegar hasta el siglo XXI, simplemente lo dejaremos a finales del siglo XV, quizá un poco inicios del XVI, según vayamos con el tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Merlín, del rey Arturo, de la materia artúrica en general, inevitablemente surge la pregunta por la historia, ¿no? ¿Tuvieron algún vínculo con personajes históricos? ¿Existieron el rey Arturo y Merlín? Y este quizás es el momento más complicado de la conferencia, donde uno se siente un poco como padre contándole a un niño que pues Santa Claus y los Reyes Magos realmente no existen, ¿no? Estos personajes, lo vamos a ver, realmente se configuraron en la tradición literaria. Hay muy poca evidencia histórica de su posible existencia, salvo, bueno, que los arqueólogos me desmientan el día de mañana, o inclusive que se llegara a descubrir, no sé, Excalibur y la mesa redonda y la tumba del rey Arturo, y aún en ese escenario yo argumentaría, y lo vamos a ver a lo largo de esta plática, que evidencias históricas o no, la trascendencia del universo artúrico se debe gracias a lo que sucedió en los textos literarios. Y aquí, inevitablemente, el punto de partida es una crónica del siglo XII. Acabo de cambiar de diapositiva, por si algo falla me avisan. La historia Regum Britanniae, es decir, la historia de los reyes de Britania, de Geoffrey de Monmouth. Es una crónica que está en latín, crónica del periodo anglo-normando. Ahorita vamos a desarrollar un poco este concepto, que no está dedicado exclusivamente a Arturo, ¿no? Como lo dice el título, va a abarcar desde la fundación y la colonización de la isla con Bruto, un supuesto nieto de Eneas, hasta el rey Cadwaladr. Aquí el modelo que está siguiendo Geoffrey de Monmouth es claramente un modelo latino de la Translatio Imperii y la Translatio Studi. Es decir, se está retomando el modelo que ya había propuesto Virgilio en la Eneida, ¿no? Donde se va a vincular justamente la fundación y el poder de Roma a la llegada de Eneas, de la caída de Troya y la fundación de Roma. Entonces Geoffrey de Monmouth se inventa este personaje, Brutus, que es nieto de Eneas y llega a la isla de Britania y funda ahí su reino. Bueno, entonces, a pesar de que la crónica contiene toda esta historia, sin duda el rey Arturo es el monarca más importante, ¿sí? Le dedica varios capítulos y claramente lo presenta como el culmen de esta historia de los reyes británicos. Bueno, la pregunta, se supone que el rey Arturo, lo hemos visto en las películas, pudo haber existido hacia finales del siglo V, principios del siglo VI. Entonces, si revisamos la tradición historiográfica, aquí en la siguiente diapositiva, vemos primero la crónica contemporánea de Gildas, del siglo VI, de la caída y la conquista de Britania. Se menciona una batalla del monte Badón, del Mons Badonicus, que luego va a estar asociada a Arturo, pero el rey Arturo no aparece, ¿no? Un siglo después, Beda, en la historia eclesiástica del pueblo inglés, tampoco menciona al rey Arturo, ¿no? Nenio, por su parte, en la historia Britonum, es el primero en hablar del rey Arturo. Y en realidad nos dice muy poco. Imagino que ven la imagen a la derecha de la diapositiva. No sé si se alcanza a ver, espero que sí, pero este pasaje que ven subrayado en azul es todo lo que nos dice sobre el rey Arturo, ¿no? Aquí está su nombre, Artur, luego abajo dice esto de Dux Velorum, y bueno, aquí está la mención al Mons Badonicus. Pero más allá de enumerar estas batallas en las cuales el rey Arturo sale victorioso supuestamente a inicios del siglo VI, no hay más menciones, ¿no? Y esta es una crónica del siglo IX. Luego los anales de Cambria van a recoger estas menciones y lo mismo va a ser el cronista Guillermo de Malmesbury. Entonces pasamos de tener este parrafito sobre el rey Arturo a que Geoffrey de Monmouth le dedique 2 capítulos extensísimos en una crónica completa, ¿no? Las fuentes, sin duda, por supuesto, Geoffrey de Monmouth conocía el trabajo de Nenio,
y seguramente también se basó en una tradición oral existente en torno al rey Arturo y estos personajes como Merlín. Sin embargo, bueno, el problema de la tradición oral es que no tenemos testimonios y estos no quedaron registrados por escrito. Y también lo que está claro en esa crónica es que se está basando en una serie de motivos folclóricos que pudo haber recogido de diversos lados, además de elementos de su propia invención, ¿no? Todo este marco retomado en función de la propuesta de la Eneida, bueno, es propio de un clérigo medieval, no de un juglar, por ejemplo, que contara cuentos. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es por qué Geoffrey de Monmouth decide desarrollar este parrafito y volverlo el monarca más importante dentro de la historia de los reyes de Britania. Bueno, para eso nos vamos a remontar al año de nuestro Señor, 1066, cambio de diapositiva, un año importante en la historia de Inglaterra y Francia, ¿no? En buena medida, todo conflicto que valga la pena entre estas dos naciones lo podemos remontar a este momento en que Guillermo, a quien ven aquí en la imagen del tapiz, Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, cruza el Canal de la Mancha y se hace de la corona inglesa. Esto va a implicar una serie de cambios, por ejemplo, la llegada del francés a la isla. La nobleza que llega con Guillermo y la clerecía van a ser francoparlantes, vienen de lo que hoy en día es Francia, ¿no? Entonces, durante varios siglos, la nobleza y el alto clero de la isla va a ser francoparlante y de origen normando en un inicio. Bueno, como dato adicional es importante pensar quiénes son los normandos, que ven en el mapa de la derecha abajo, actual Normandía. Recordar que es un feudo del rey de Francia, que el rey de Francia otorgó a estos hombres que venían del norte, ¿no? Norman, de ahí viene normando, todavía en inglés medio no suena. En realidad son los vikingos, ¿no? Los vikingos que hemos estado viendo en todas estas series de Netflix, que se habían dedicado, entre otras cosas, a saquear París y para ello aprovechaban el río Sena. Entonces, justo el territorio de Normandía es donde está la desembocadura del Sena y lo que hace el rey de Francia en un momento dado, en el siglo X, es darles este pedazo de tierra a estos normandos para que la protejan para él, digamos, de sus propios amigos y parientes vikingos. ¿Sí? Entonces, este pueblo de espíritu belicoso son los que terminan conquistando Inglaterra. Bueno, ¿qué implica para nuestra crónica esta conquista? Pues el rey de Inglaterra, en este momento, a finales del siglo XI y en el siglo XII, es rey de Inglaterra, pero sigue siendo duque de Normandía. Entonces, es vasallo del rey de Francia. Y es ahí donde van a empezar los conflictos. ¿Por qué? Porque los normandos van a decir, bueno, ya somos reyes, yo no tengo por qué obedecer al rey de Francia, y el rey de Francia va a decir, tú sigues siendo duque de Normandía y por tanto mi vasallo. Entonces, lo que van a buscar, lo que se va a generar dentro de este periodo es la búsqueda de un ancestro mítico que valide la independencia de la corona inglesa, ¿no? Y el rey Arturo va a ser el que desempeña esa función, así como la corona francesa tiene a Carlomagno como este personaje que le da legitimidad y su gran ancestro. Bueno, el rey Arturo va a adquirir esa función para toda la monarquía anglo-normanda. Cambio de diapositiva, aquí vemos brevemente el árbol genealógico de Guillermo el Conquistador. Si van a la parte de abajo a la izquierda, en un momento hablaremos de estos dos personajes, Enrique II y Leonor de Aquitania. Pero bueno, antes de dar el salto a estos dos personajes, redondeemos un par de asuntos de la historia de los reyes de Britania. Ahí aparece Merlín con el nombre latino, que es una deformación del
Mirdin galés, esa L que se nos aparece para que no sea merdinus, que suena todavía muy cercano a lo que en francés es mierda, merdinus, ¿sí? Entonces Jeffrey hace ese cambio. Y sabemos, nuevamente, suponemos una serie de antecedentes folclóricos que lo van a hacer un personaje cercano a tradiciones orales vinculadas a un bardo o a un jefe de clan. Lo que va a hacer Jeffrey de Monmouth, por ejemplo, con este personaje es retomar la historia de Nenio de un tal Aurelio Ambrosio. Y la historia es la siguiente. Tenemos un monarca sajón que ha usurpado la corona britana y está construyendo una torre para defenderse de futuros ataques. Cada vez que construye la torre se colapsa y cae. Bueno, esto lo hace 3 veces hasta que decide llamar a sus consejeros, los cuales consultan a los astros y le dicen, bueno, necesitas sacrificar a un niño, específicamente un niño sin padre, en los cimientos de la torre para que tu torre no se vuelva a caer. Entonces este rey sajón, Vortigern, manda mensajeros a encontrar a un niño sin padre. Y al que van a encontrar es nada más y nada menos que a Merlín. Entonces la historia nos va a contar su madre en una audiencia con este rey, explica cuál es el origen de este personaje de Merlín. Y la madre cuenta, como ven en la diapositiva, mientras me llevé en mis habitaciones con mis doncellas, solía visitarme a alguien bajo la apariencia de un joven muy gentil. A menudo, estrechándome entre sus brazos, me besaba. Tras haber estado conmigo un breve espacio de tiempo, desaparecía súbitamente de manera que yo no podía verlo más. Muchas veces, también, cuando yo estaba sentada, sola hablaba conmigo, pero sin hacerse visible. Después de haber frecuentado de ese modo bastante tiempo, se unió a mí muchas veces, como un hombre lo hace, y me dejó embarazada. Bueno, este es el origen de Merlín, y uno de los consejeros del rey sajón va a explicar que se trata de un incubo, es decir, un demonio, que es el padre de Merlín. Ahora, Merlín en este momento lo que tiene que hacer es salvar el pellejo porque lo van a sacrificar para construir la torre. Y es aquí donde va a aparecer uno de los rasgos más conocidos del personaje, que es su capacidad profética. Leo el pasaje. Está hablando con el rey. Merlín al punto estalló en lágrimas y abandonóse en un trance profético. Dijo: ay del dragón rojo, pues su aniquilación está próxima. Su caverna será ocupada por el dragón blanco, que se identifica con los sajones a los que has invitado. El rojo representa al pueblo de Britania, que será sometido por el blanco. Y esta es la imagen que ven en el manuscrito. ¿Qué es lo que hace Merlín? Descubrir que la torre se está cayendo porque debajo de la torre hay una cueva donde están este dragón rojo y este dragón blanco peleándose. Y cada vez que se pelean, el resultado es que se derrumba la torre. Entonces Merlín le dice, la solución no es sacrificarme, sino hay que vaciar esa cueva y sacar a los dragones, ¿no? Es lo que tenemos en esta imagen y nos va a dar este primer rasgo, además de la concepción de Merlín, que son sus dotes de profeta, ¿no? Estos rasgos van a continuar en la literatura, hablaremos de ello, pero también van a tener una tradición independiente de profecías con clara función política, no solo en Inglaterra y Francia, sino en Alemania, en Italia y en la península ibérica, ¿no? Una gran cantidad de profecías atribuidas a Merlín justo sobre la realeza, sobre todo, ¿no? Las profecías al punto se van a tener que prohibir de manera explícita en el Concilio de Trento, ya en el siglo XVI. Entonces, bueno, aquí aparece uno de los rasgos que asociamos con el personaje. Un segundo rasgo que podemos añadir que aparece en esta crónica es su capacidad de transformarse, ¿sí? El personaje de Merlín, una vez que es derrotado este rey sajón, se vuelve el consejero del rey Uther. Y el rey Uther está enamorado de la duquesa, de uno de sus vasallos, la duquesa de Tintagel, y acude a Merlín para pedirle ayuda. Quiero acostarme con la duquesa. Y bueno, lo que va a hacer Merlín es recurrir a sus poderes para que el duque adopte
para que Uther adopte la apariencia del duque, el marido de esta mujer, y Merlín adopte la apariencia de su consejero y puedan entrar a la alcoba de la duquesa. Y le dice Merlín: para dar cima a tu deseo, deberás servirte de artes nuevas para tu tiempo e inauditas. Con mis drogas sé cómo darte la apariencia de Gorlois, que es el duque, de manera que en todo te asemejes a él. Si haces lo que te digo, te convertiré en un doble perfecto del duque y al fin en la réplica exacta de su camarada Jordán de Tintagel. También yo cambiaré de forma y me uniré a la expedición. Y la importancia en este momento no es solo los poderes de Merlín, sino aquella noche se concibió al celebérrimo Arturo, ¿no? Y en este momento, en esta crónica, cesa la aparición del personaje de Merlín y la crónica continuará con el reinado de Arturo. Dentro de los que revisen la crónica, está traducida al español, van a darse cuenta que es un universo artúrico que está centrado en, sobre todo, la narración de las batallas y las conquistas que hace Arturo. Recuerden este marco anglo-normando en el que estamos, donde Arturo no solo va a consolidar su gobierno y su corona, sino que va a conquistar Francia y va a conquistar Roma. Entonces, está muy enfocado en eso. La crónica, no aparece todavía el Grial, todavía no está la mesa redonda, todavía no aparece Lanzarote, todavía no hay las grandes historias de amor que también asociamos con este universo. Pero ahí está el germen de todo lo que se va a desarrollar después sobre literatura artúrica. Además, hay que decir que esta obra fue muy exitosa, ¿no? Hasta la actualidad conservamos más de 200 manuscritos ya completos o incompletos de su versión en latín, que es un número realmente alto e inaudito. Podremos compararlo con el poema de Mio Cid, pues tenemos un manuscrito nada más, ¿no? Aquí tenemos más de 200. Y el hecho de que estuviera en latín, que era la lengua de la alta cultura de la Edad Media, así como hoy lo sería el inglés, y la lengua de comunicación de la Iglesia, permitió que la crónica se difundiera y circulara con mucho éxito por toda Europa, ¿no? Entonces, este es realmente el punto de partida de la leyenda del rey Arturo y sus personajes. Bueno, pero no nos vamos a quedar ahí. ¿Qué pasó con esta crónica? Para eso vamos a regresar a los asuntos de la historia de la corona inglesa en la siguiente diapositiva. En 1154 se va a celebrar la boda de Enrique II de Plantagenet y Leonor de Aquitania. ¿Por qué me detengo en este momento? Porque Enrique II había heredado no solo el ducado de Normandía, sino también el condado de Anjou, conquistaría el ducado de Bretaña, espero que lo estén siguiendo en el mapa. Entonces, estamos hablando de que es una gran cantidad de posesiones. Y al casarse con Leonor de Aquitania, quien era la duquesa, poseía toda esa tierra marcada en el mapa, de facto, el poder y el control de tierras que tenían los Plantagenet en comparación a lo del rey de Francia, que lo pueden ver en verde, realmente era apabullante, ¿no? Este matrimonio también es famoso por sus hijos, Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra, que seguramente son personajes que han escuchado nombrar, y bueno, de Leonor de Aquitania es una mujer que valdría un ciclo de conferencias completo, que es a quien ven a la derecha en la diapositiva, y a la izquierda tienen al padre de Enrique II, Godofredo de Anjou, y si se fijan en el escudo, no sé si se alcanza a ver por la resolución, hay 3 leones, que a los que les gusta el fútbol quizá van a reconocer por los 3 leones que aún lleva la camiseta de fútbol de la selección inglesa, ¿no? Entonces, bueno, ahí siguen los leoncitos de los Plantagenet haciendo el ridículo cada 4 años en los mundiales. Pero bueno, regresando al siglo XII, la fecha de 1154 es la fecha en que se da el matrimonio entre Leonor y Enrique II y van a consolidar este dominio
no solo sobre Inglaterra, sino sobre buena parte de la actual Francia. Y al año siguiente de la boda va a aparecer este texto de un clérigo llamado Weiss, que es el Roman de Brut. Para los que hablan francés, roman todavía en la actualidad significa novela. En la época no significaba novela, sino significaba traducción a la lengua romance, ¿no? Por ahí está la palabra román. Entonces, era la traducción de la historia de Bruto, es decir, de la historia de los reyes de Britania de Geoffrey de Monmouth. Entonces, lo que tenemos aquí es una traducción relativamente fiel a la versión latina, pero necesito destacar esta obra porque implica la llegada del latín a las lenguas vulgares, específicamente el francés, que va a permitir que la leyenda también se difunda entre toda esta nobleza, que la lengua que entendía era el francés, o el anglo-normando es un dialecto del francés antiguo, del francés medieval, ¿no? Entonces la crónica es una traducción en verso bastante fiel, va a agregar a la leyenda artúrica un elemento importante, que es la mesa redonda, que lo trae Ginebra como dote en la boda, y este breve pasaje sobre los años de paz del reinado artúrico. Dice la crónica: hablo de este tiempo de gran paz. No sé si han escuchado de él, cuando eventos maravillosos aparecieron y se buscaron aventuras, las cuales ya por amor a su generosidad, por miedo a su bravura, se cuentan tan a menudo que se han convertido en fábulas. Cuanto los cuentacuentos han contado y los fabuladores fabulado para embellecer estos cuentos que los han hecho parecer fábulas. Entonces, nos habla de la existencia de esta tradición oral, ahí está el testimonio, y de que hay toda una serie de relatos en torno a las aventuras y no solo la conquista de territorios. Pero el Roman de Brut no nos va a decir nada más, ¿sí? Tendrá las profecías de Merlín, estos episodios que ya les conté, por ahí seré escéptico las profecías, pero las va a conservar. Y este pasaje tiene una importancia enorme porque va a ser lo que nos va a dar el paso a la ficción. Ya habíamos transitado del latín al francés antiguo, lo que implica mayor difusión, y ahora vamos a saltar a este personaje que es Chrétien de Troyes, que lo que se va a dedicar a hacer es contarnos esos 12 años de paz, ¿sí? Y aventuras maravillosas. Entonces va a escribir 5 romans. Aquí ya no está traduciendo, aquí ya es un román mucho más cercano a lo que entendemos hoy por novela, es decir, creaciones originales. Nos va a contar estas 5 historias del universo artúrico, de sucesos que ocurrieron durante estos 12 años de paz, que van a ser los sucesos de la caballería andante, la caballería que se dedica a la aventura y no a la guerra. Chrétien casi no menciona a Merlín, pero va a agregar elementos importantísimos. Si ven el cuarto título, el Lanzarote o el Caballero de la Carreta, pues va a traer a Lanzarote al universo artúrico y va a incorporar toda esta tradición del amor cortés y la infidelidad de Ginebra al universo como uno de sus aspectos centrales. Y, en segundo lugar, Chrétien de Troyes, hay que decirlo, es el señor que inventa el Grial, ¿sí? En el Perceval o el cuento del Grial. Aquí todavía el Grial no estamos hablando de el Santo Grial, sino de un tazón, una escudilla donde se lleva la hostia consagrada al rey pescador. Entonces, de ahí que el Grial ya tenga un valor importante, ¿no? Pero todavía no es esta reliquia crística en la cual se va a transformar. Pero bueno, va a incorporar el Grial y esto va a ser fundamental para el desarrollo de la materia artúrica en el siglo XII, específicamente en el ciclo de un clérigo del cual sabemos muy poco, Robert de Boron, que va a redactar el primer ciclo artúrico, es decir, todo un grupo de historias que van a tratar de contar de manera completa el universo artúrico. Pero aquí va a haber una transformación importante. Vamos a salir de marco de la historia anglo-normanda y los Plantagenet y los conflictos con la corona francesa para entrar en un marco de la historia universal,
que para la Edad Media es la historia sagrada y estamos hablando de la Biblia. Entonces, este señor va a ser el que va a transformar este grial, este tazón, esta escudilla, en el Santo Grial, la reliquia de la Última Cena y de la Pasión donde se recogió la sangre de Cristo. Y va a redactar 3 textos, que es la historia del Grial o el José de Arimatea, dedicado justo a explicar la reliquia. Y entonces ya el universo artúrico, en la medida en que está estructurado a partir de esta reliquia, se vuelve una rama, aunque sea una rama menor, pero de la historia sagrada. Luego un Merlín, ahorita vamos a detenernos a hablar de este Merlín, y estos 2 textos se conservan en verso, y luego tenemos una prosificación con una historia añadida que es la del Perceval, ahora sí en búsqueda del Santo Grial. Lo que tienen en la miniatura del lado derecho es justo la concepción de Merlín. Tienen a un diablo que está violando a una mujer, un poco como nos había contado la historia de los reyes de Britania, pero con modificaciones importantes, porque ahora ya no va a ser solamente un íncubo que estaba aburrido y decidió pasar el tiempo con una doncella, sino, y vamos a la siguiente diapositiva, el Merlín de esta trilogía de Borón comienza en el momento en que Cristo desciende a los infiernos antes de resucitar y libera a una serie de personajes del Antiguo Testamento, ¿no? A los padres veterotestamentarios. Entonces los diablos están derrotadísimos y deciden poner en marcha un plan para tratar de recuperar todas estas almas que se están perdiendo por culpa de Cristo y la redención que su sacrificio permite. Entonces los diablos van a idear un plan. Les leo el fragmento. Esto procede de la traducción castellana del siglo XV. Vamos a llegar a eso. Entonces el fragmento está hablando este diablo que se llama Unquiveses, que es el que convoca un concilio demoníaco padrísimo en el infierno. Y dice: hermanos míos, sería bien que de nuestra mano ficiésemos en el mundo otro hombre para que con su predicción y sagacidad atrajese a los hombres en nuestro querer e obras e poderío. Y después de él engendrado, ya sabéis cuán grande es nuestro poder, que le enseñaríamos que supiese las cosas pasadas y fechas. He habido el tal hombre que esto supiese, en compañía de los otros hombres en el mundo, he habida con ellos estrecha e universal comunicación. Cierto es que los podría engañar para los traer a nuestro poder, como engañaron los profetas a nosotros. Entonces, la concepción de Merlín, aquí les digo, ya no es solo un íncubo aburrido, sino se trata de concebir al anticristo. ¿Sí? Entonces ya adquiere una dimensión teológica que no tenía en la historia de los reyes de Bretaña, ¿no? Y bueno, escogen también para imitar la concepción de Cristo a una virgen a la cual tientan de 500 maneras y no lo logran hasta que un día, bueno, el diablo, por un descuido menor de esta doncella que olvida prender una vela que la protegía, pues se introduce en la alcoba y concibe a Merlín. El nacimiento de Merlín va a ser un problema porque esta señorita no sabe cómo explicar que está embarazada y nuevamente sobre la madre hay una condena. En el momento en que des a luz vas a ser ajusticiada, ¿no? Entonces nace el niño como anticristo, pero esta mujer es muy, muy piadosa desde un inicio. Y dice el pasaje: cuando el niño llegó a tiempo, que hubo el saber del diablo como aquel que era su hijo. Es decir, Merlín va a tener este poder de conocer el pasado como hijo del diablo. Pero, dice el texto, no quiso Dios que perdiese el niño como de cuanto había de haber de parte de su padre, que al diablo le hiciera por saber todas las cosas que eran fechas y dichas. Y así quiso nuestro Señor, por la santidad de su madre, que supiese las cosas que habían de venir. Y así fue el niño nacido. Entonces, lo que tenemos aquí es el don de la profecía. Ahora es un don divino, muestra del perdón de Dios hacia la madre, ¿sí? La madre que se ha arrepentido, ha hecho penitencia y es una mujer muy buena, Dios no la abandona. Y a su hijo también lo va a redimir al anticristo y le va a otorgar el don de la profecía,
y más adelante lo va a hacer profeta del Grial, es decir, de una reliquia de Cristo. Y sigo con el pasaje. Así fue el niño nacido, y cuando las mujeres lo recibieron, hubieron gran miedo. Ya lo vieron más velloso y de mayor cabello que otro niño, le mostraronlo a su madre. Entonces, pues sí, nace este pequeño monstruito que se parece un poco al diablo que ven en la imagen, y además es un pequeño monstruito que habla y es capaz de profetizar sobre todo tipo de asuntos, ¿no? Pero este poder de la profecía es lo que permite que la madre salve la vida, y es este recordatorio permanente de la redención. Merlín finalmente se vuelve este símbolo un poco de estas dos fuerzas entre las cuales se supone que está atrapado el hombre, ¿no? Entre Dios y el diablo, entre el bien y el mal, y Merlín se vuelve un recordatorio de que todo mundo puede alcanzar la salvación, ¿no? El mismísimo hijo del diablo termina siendo un instrumento de Dios gracias a la redención de su madre. Entonces, a lo largo de la historia, el personaje por eso va a tener la importancia que tiene en la creación de una era de la caballería dorada, una era de la caballería dorada que está en función de buscar el grial, ¿no? Y vamos a tener aquí episodios como el de la espada en la piedra, la mesa redonda, porque Merlín está encargado, ¿sí? Es el representante de Dios de articular esta edad dorada de la caballería, que tiene sentido en la medida en que está desempeñando una función cristiana. Y bueno, nada más aquí para retomar el asunto de las metamorfosis, se va a volver a contar el episodio de la concepción de Arturo, como ya les dije, pero van a aparecer más episodios de carácter sobre todo cómico, donde aparece Merlín transformándose en distintas cosas y sorprendiendo sobre todo a los reyes, ¿no? Quienes no lo reconocen, entonces les juega todo tipo de bromas. Aquí hay un breve ejemplo, ¿no? Merlín supo que el rey lo mandaba a buscar, díjolo a Blasen, partióse de él, fuese a una villa donde los mensajeros estaban. Y él llegó ahí, así como hombre que viene del monte, con su cuerda de lana en el cuello y sus zapatos guirnaldados y una saya vestida toda rota, pequeña, y los cabellos revueltos y la barba grande, así que bien parecía una cosa extraña. Entonces vamos a tener estos episodios donde Merlín va a adquirir todo tipo de apariencias, ¿no? Y esto también va a generar que sea un poco difícil reconocer al personaje en la tradición iconográfica medieval. En realidad no hay tantos Merlines porque no tiene un rasgo de apariencia física distintivo, sino que va adoptando la apariencia que él quiere, necesita y le conviene, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esas bromillas de Merlín, aquí está el pasaje que se supone le da sentido a la caballería artúrica, y dice Merlín: vos faréis la mesa tercera en el nombre de la Santa Trinidad. La primera es la última cena, la segunda es una que organiza José de Arimatea, y la tercera es la del rey Arturo, ¿no? Son las 3 mesas del Grial. Y yo vos prometo que si lo ficierdes, que gran pro vosende vendrá y honra al alma y al cuerpo, y tales cosas tendrán de que os maravillaréis mucho. Y será una de las cosas del mundo donde los buenos más fablarán, que mucho habrá Dios dado gran gracia a aquellos que y fueren. Esta mesa habrá nombre la tabla redonda. Así fabló al rey Merlín, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos este cambio radical en la caracterización de Merlín, en sus funciones, en que ya aparezca vinculado directamente al rey Arturo como su gran profeta y consejero, que se explica por esta transformación que hace Borón del contexto de escritura. Ya no estamos puramente entre los conflictos feudo-vasalláticos del siglo XII y la corona inglesa y la corona francesa. Bueno, pero las historias artúricas no terminan con Borón, porque ya tenemos esta idea de ciclo. Y los ciclos lo que van a buscar es contarlo todo, absolutamente todo, y siempre hay algún personaje que tiene una tía, que tiene un primo, que no hemos contado la historia. Entonces, estos huecos se van a seguir
llenando y la literatura artúrica va a seguir creciendo y ampliando sus historias. En este ciclo, que es el ciclo de Lanzarote Grial, conocido como la Vulgata Artúrica, que realmente es la gran catedral de la literatura artúrica de la Edad Media, son unas 3.000, 4.000 páginas, todas ellas muy divertidas y sin desperdicio, que están traducidas al español, las tradujo Carlos Alvar. Y este ciclo está compuesto por, verán que se está retomando la historia del Santo Grial, el Merlín, el que les conté de Robert de Borón, y se agrega una continuación o suite. Se va a agregar el núcleo de la novela, es el Lanzarote. Entonces vamos a tener un ciclo que va a combinar lo religioso con el amor, ¿sí? La novela más extensa de este ciclo es el Lanzarote, ¿no? Y sus aventuras por amor a la reina Ginebra. Luego, la búsqueda del Santo Grial, que es donde tienen aquí la miniatura de la mesa redonda, se está apareciendo el Grial en el centro. Y finalmente, una vez que concluye la búsqueda del Santo Grial, la muerte del rey Arturo, ¿no? En una guerra civil. Entonces, esta idea de ciclo también ya no solo va a estar influida por el asunto de la Translatio Imperii virgiliano, sino por el modelo bíblico, la idea de contar desde el Génesis hasta el final de los tiempos del universo artúrico. Y les digo, es un ciclo muy extenso y es el núcleo de la literatura artúrica. Un ciclo que circuló hasta el 15 y el 16, ¿no? Tanto en manuscritos como impresos, en traducciones a otras lenguas vernáculas, el inglés, el italiano, el español, portugués, catalán, etcétera, ya sea en fragmentos o de manera completa. Bueno, y después de este ciclo hay un último ciclo francés, y ya dejamos a la literatura francesa en paz, que se conoce como la Posvulgata. Es un ciclo un poco posterior, es un ciclo más religioso. Si se dan cuenta en la lista de obras, lo que se hizo fue eliminar el Lanzarote, ¿sí? Es un ciclo mucho más fatalista. El Merlín va a tener, este Merlín de Robert de Borón, pero va a tener una continuación distinta a la que propone la Vulgata, que hace de Merlín un personaje mucho más oscuro, donde sus orígenes demoníacos son mucho más problemáticos y terminan dando miedo, ¿no? Merlín aparece como gran maestro nigromante y va a ser quien le enseñe nigromancia o magia negra a Morgana o a la Dama del Lago, ¿no? Aquí ya el personaje vinculado plenamente al amor, porque Merlín le enseña magia a Morgana porque está enamorado de ella y le quiere enseñar magia a cambio de tener una relación amorosa, ¿no? Y bueno, Morgana aprende nigromancia y lo deja botado. Dice el pasaje: aquella Morgana venció después a Merlín, como la crónica lo recontará adelante, porque él le enseñó tanta nigromancia y encantamientos que fue maravilla, y porque ella supo tanto, fue después llamada el Hada Morgana, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ya aquí a Merlín vinculado con las historias de amor, donde lo van a dejar muy mal parado, y un carácter lujurioso que se va a vincular a sus orígenes demoníacos, que van a explorar mucho las versiones españolas de la literatura artúrica. Y aquí ya doy un salto a la península ibérica, pero me voy a enfocar sobre todo en Castilla. Bueno, toda esta vasta materia seguramente se conoció en la península ibérica desde finales del siglo XII, distintos puntos de contacto, ¿no? El Camino de Santiago, todo precisamente el camino francés, el matrimonio de Alfonso VIII de Castilla con Leonor de Inglaterra, que era hija de Leonor de Aquitania y Enrique II, que además, bueno, Leonor de Inglaterra y Alfonso VIII van a tener una hija Blanca de Castilla, que va a ser reina de Francia, madre de San Luis Rey. Entonces, todos estos contactos entre las monarquías y la nobleza europea va a hacer que los textos artúricos sigan circulando por toda Europa, ¿no? También testimonios de los trovadores desde el siglo XII, así como la onomástica, ¿no? Hay cualquier cantidad de Artus, Galván, Merlín, etcétera, en distintos textos que remiten a personas que tienen nombres artúricos.
Desafortunadamente para la literatura castellana tenemos muy pocos testimonios conservados de literatura artúrica, a pesar de que hay menciones en muchísimos géneros, ¿no? En el libro de Buen Amor, el libro del Caballero Cifar, en fin, en la obra Alfonsí hay muchas menciones y conocimiento del universo artúrico, pero tenemos realmente pocos manuscritos conservados. Casi todos son de finales del siglo XV, no me voy a detener en los manuscritos y las versiones. Lo que vamos a hacer es regresar a Merlín y justo hacia finales del siglo XV que vamos a tener una explosión, no tanto de textos de Merlín, pero sí de apariciones del personaje en el género que va a dominar la ficción en el siglo XVI, que son las novelas de caballerías, y va a dominar la ficción no solo en la península, sino en toda Europa, ¿no? Entonces, bueno, de esta época tenemos Lanzarote del Lago, el Baladro del sabio Merlín, ahorita vamos a hablar de ese texto, el Tristán de Leonís, 3 textos artúricos donde aparece Merlín, y luego toda esta larga lista donde Merlín aparece en distintos episodios como profeta hasta llegar al Quijote de Cervantes en el siglo XVII. Entonces nos vamos a detener brevemente en el Baladro del sabio Merlín de 1498. Hay también una edición sevillana de 1535, pero este baladro es lo que he estado utilizando para las traducciones, ¿no? Este baladro, como dice la diapositiva, es la versión española de Borón con la suite de la Posvulgata, ¿no? Este ciclo que era mucho más negativo. Hay unas diferencias centrales. Una, estamos ya en la época del impreso, ¿sí? Esto es un incunable, ya no es un manuscrito. 2, el título, ¿sí? Vean cómo se pone el énfasis no solo en Merlín, sino en el baladro, que es un grito, que va a ser el episodio final. Ahorita hablamos de este episodio. Va a tener un prólogo que está ausente en las versiones francesas y justamente el desenlace del mago, que es la gran pregunta que se hace en los textos castellanos. Porque lo último que nos había contado la Posvulgata era que Merlín se había enamorado de la Dama del Lago, y la Dama del Lago había aprendido magia del personaje, y con la magia lo había dejado encerrado por sus deseos lujuriosos. Y la pregunta a la que responden los textos castellanos es, además de contarnos toda esta historia, ¿qué pasó con Merlín una vez que lo encierra la Dama del Lago? Y la respuesta va a ser justamente este baladro o grito agónico que da el personaje. Y esto se desarrolla en los episodios finales, ¿no? El siguiente parlamento es la Dama del Lago, justo explicando esta relación con Merlín y condenando. Dice el baladro, este hombre, sabed que es hijo del diablo y sus obras hacía, y andaba en pos de mí por hacerme escarnio y deshonra si pudiese, porque él creía de mí haberla mi virginidad, la que yo he ofrecido a Dios. Que nunca otro la habrá, sino él, como Señor que todas las cosas he a mí fizo. Me bien escapé del fijo del diablo, sin me deshonrar, si pudiera, mas Dios me libró de él, que sabía mi intención, él la suya. Entonces aquí ya terminamos con fuerzas antagónicas. La Dama del Lago que representa a Dios y Merlín que representa al diablo. Ya no hay toda esta idea de la redención disponible para todos, sino la idea de un pecado que va a condenar al personaje. Y esto se va a reflejar, por ejemplo, en la descripción que se hace del lugar del encierro. Vamos descendiendo en un valle, no simbólicamente un descenso al infierno, y llegaron a un valle extraño, muy fondo, enojoso de andar, que de una parte de otra era todo peña viva, era todo el camino empedrado y lleno de grandes peñas, ¿no? Entonces nos vamos adentrando en esta geografía inhóspita y empiezan a suceder una serie de elementos sobrenaturales que van a acompañar a la muerte de Merlín en términos cercanos a la muerte de Cristo, ¿no? A la muerte justo del anticristo, y dice el texto. Entonces vino un gran tronido, con relámpagos de piedra y agua, oscuridad tan grande que parecía noche oscura. Un poco después de hora nona, dio Merlín un gran baladro y un gemido tan espantoso que van de magos hubo gran miedo. Y cabo de una pieza, fabló Merlín, no en voz de hombre, mas de diablo,
y dijo. Y así como Cristo tuvo sus últimas palabras en la cruz, vamos a escuchar las últimas palabras de Merlín, que también van a ser una invocación a su Padre y a Dios, donde el profeta va a terminar en lo siguiente. Este es Merlín hablando ya encerrado a punto de morir. Ay, mala criatura, vil, fea, espantosa de ver y de oír, malaventurado y de mal hacer. Esto haz por tu gran soberbia, que me ficiste contra razón, aquí le está hablando al diablo, pues que tú ves que ansí me escarnece mi pecado, porque Dios de mí no quiere haber parte. ¿Por qué no vienes tú por mí con tu gran y mala compañía de tus simientes? Hazme ver mal a fin, que yo soy tu carne. Ven, tómame, que de ti vine por mala aventura, a ti me quiero tomar. Que yo soy tuyo de comienzo, que siempre hice tus obras, que yo no quiero ni amo sino a ti. A ti ruego, a ti demando que no me dejes. Hay infierno que siempre estás abierto para mí y para otros. Alégrate que Merlín entrará en ti y a ti me doy derechamente. Entonces, Merlín muere con estas palabras y aparece un torbellino de demonios que llevan su alma al infierno. Y la novela adquiere así circularidad, ¿no? Empezamos en este concilio infernal y es a donde va a terminar el alma del personaje. Entonces tenemos esta versión castellana que es muy oscura, muy crítica y donde ya no se va a destacar toda esta teología de la redención, sino la condena y el constante pecado que acecha a todos los mortales, ¿no? Y Merlín, a pesar de ser este mago poderosísimo, va a sucumbir al igual que cualquier otro mortal que se descuide, ¿no? Y mucho más con su antecedente pater. Bueno, esta visión muy oscura no va a ser necesariamente la que predomine en el siglo XVI. Brevemente voy a tocar, ya saliéndome de la Edad Media, el Belianís de Grecia, porque es una novela que va a retomar este episodio de el descenso al infierno y nos va a proponer una nueva visión, ¿no? El Belianís de Grecia es una novela que tuvo mucho éxito en la época, una de las favoritas de Carlos V, una de las favoritas de Cervantes, ¿no? Es una de las primeras novelas en ser mencionadas en el Quijote. Y lo que hace Belianís de Grecia, su héroe, Belianís, en esta descripción que me voy a saltar un poco, es retomar y exagerar este descenso al infierno, ¿no? Se mostraba un valle tan espeso y cerrado, o ya casi abajo, todo aquel valle estaba poblado de infernales demonios. De esta forma anduvo tanto que topó con un sepulcro de piedra tajada, ¿no? Este sepulcro de piedra tajada es el de Merlín. Y empieza el caballero Belianís, el protagonista, a escuchar la voz de Merlín. A poco rato oyó una temerosa voz, no cual pudiese entender lo que decía, mas de cuánto semejó que de las entrañas de la tierra salía. Y Belianís pasó delante, oyendo más continuamente la voz, cada vez más temerosa, tanto que pensaba que algún demonio fuese, ¿no? Aquí Merlín completamente identificado con su naturaleza demoníaca, como lo presentaba el balado. Ay, sin ventura de mí, maldito sea el día en que yo nací. Estamos repitiendo esas palabras del baladro. Soy el más maldito hombre que en el mundo hubo. Yo soy hijo del diablo y en saber sobrepujé a todos los nacidos, permitiendo el alto Señor que fuese el mayor adivinador y mágico que en el universo hubo. Entonces se retoma esa tradición, pero el cambio viene en que el caballero va a rescatar a Merlín y Merlín se va a arrepentir. No hay otro en el mundo, dijo Merlín, que lo pueda hacer sino tú, porque en los amores y las armas has sobrepujado al que de aquí me había de sacar. Entonces, Belianís se vuelve el gran caballero por justo ser capaz de rescatar a Merlín de los infiernos, hacer lo que se arrepienta y retome su papel de profeta y consejero bueno, bondadoso de la caballería cristiana, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo así como dentro de la tradición francesa había estas grandes fluctuaciones en la interpretación de la materia artúrica y sus personajes, también las va a ver en el corpus castellano, ¿no? Hasta llegar a la versión, para terminar con una nota un poco más risueña,
la versión que nos ofrece Cervantes de Merlín en la segunda parte del Quijote, la de 1615, con una cacería que organizan los duques y de repente en esa cacería se aparecen una serie de carros, ¿no? Y va a ir vestido un mayordomo del duque disfrazado de Merlín. Y va vestido de la siguiente manera, nos dice Cervantes. Una figura vestida de una ropa de las que llaman rozagantes hasta los pies, cubierta la cabeza con un velo negro, pero al punto que llegó el carro a estar frente a frente de los duques y de Don Quijote, cesó la música de las chirimías y luego de las arpas y laúdes que en el carro sonaban. Y levantándose en pie la figura de la ropa, le apartó a entrambos lados y quitándose el velo del rostro, descubrió patentemente ser la misma figura de la muerte, descarnada y fea, de que Don Quijote recibió pesadumbre y Sancho miedo, y los duques hicieron algún sentimiento temeroso. Alzada y puesta en pie esta muerte viva, con voz algo dormida y con lengua no muy despierta, comenzó a decir de esta manera. Es decir, tenemos este Merlín que está disfrazado para desfile de Halloween, ¿no? Viene de la muerte, y esta es la profecía que va a dar Merlín tras siglos de tradición, ¿no? En las cavernas lóbregas de Dite, donde estaba mi alma entretenida, es decir, tenemos la referencia a el encierro infernal, en formar ciertos rombos y caracteres, llegó la voz doliente de la bella y sin par Dulcinea. Por supuesto, necesitamos que el gran mago de la tradición caballeresca dé una profecía en torno a el supuesto encantamiento de Dulcinea. Y dice Merlín, supe su encantamiento y su desgracia, y su transformación de gentil dama en rústica aldeana y encerrado mi espíritu en el hueco de esta espantosa y fiera anatomía, después de haber revuelto 100,000 libros de esta mi ciencia endemoniada y torpe, vengo a dar el remedio que conviene a tamaño dolor a mal tamaño, que para recobrar su estado primo, la sin par Dulcinea del Toboso, es menester que Sancho tu escudero se dé 3,000 azotes y 300 en ambas sus valientes posaderas, al aire, descubiertas, y de modo que le escuezan, le amarguen y le enfaden. Es decir, el remedio que propone este falso Merlín al encantamiento de Dulcinea no va a depender del brazo heroico de Don Quijote, sino de el trasero de su escudero, ¿no? Entonces ya llegamos acá a un ángulo de vamos a reírnos también de Merlín y de la literatura artúrica, por más que tenga todos estos vínculos con conflictos dinásticos o problemas teológicos. Entonces, así como nos muestra Cervantes, estos personajes y la materia artúrica va a seguir siendo motivo de inspiración para reelaboraciones, reescrituras, continuaciones y todo esto con lo que estamos muy familiarizados en los cómics, en el cine, en las series, ¿no? Con otros héroes, llámense Batman o Superman. Pero la posibilidad de adaptarlos a distintos contextos, a distintos medios y a hacer de ellos personajes que realmente son nuestros, aunque no hayamos nacido en la Inglaterra anglo-normanda del siglo XII. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Yo sé que en sus casas están aplaudiendo. Es un poco raro, ¿verdad? Terminar. Sí. Termina uno y así pantallas negras. Silencio, sí. Oye, Daniel, en verdad, exquisito tema. Ah, mírate, y te ponen aplausos ahí con manitas. Pues fue una muy buena plática. Bueno, muy bien. Muy interesante. Sí. Bueno, pues a partir de este momento vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Si quieren, lo que podemos hacer es que, bueno, pueden abrir sus micrófonos y preguntar, ¿no? También es una buena idea. Y el que no quiera abrir su micrófono y preguntar, puede escribirla en el chat y yo las leo. ¿Les parece bien? Sí. Ok, genial. A ver, ¿quién quiere preguntar? Adelante. Esos no tantos
sobre la lectura de Merlín, bueno, sobre la historia de Merlín, sino más sobre Leonor de Aquitania, que mencionó que era un personaje clave en la historia de Francia e Inglaterra. Entonces, no sé si, más que una pregunta, no sé si podía mencionar más sobre pues, ella. Bueno, rapidísimo, así como entrada de Wikipedia, supongo. Bueno, vieron el tamaño del ducado de Aquitania, que es prácticamente la mitad de Francia. Estuvo casada con el rey de Francia, se fue a la segunda cruzada con el rey de Francia, se divorciaron y ella volvió y se casó con el rey de Inglaterra, que era mucho más joven que ella, es decir, encontró a alguien con mejores tierras, mejor físico, entonces, y esto solo para empezar, porque también tenía una serie de escritores, ¿no? Fue una promotora de la cultura. La mujer, no recuerdo el dato exacto, pero vivió algo así como 90 años, o sea, enterró a Ricardo Corazón de León, que era a su hijo favorito, a Blanca de Castilla, que era su nieta, mencioné, ella directamente la fue a recoger, si no mal recuerdo, a Burgos y llevarla a París, ya tenía 80 y pico de años, entonces fue una mujer que definió la política y la cultura europea durante todo el siglo XII. Sé que este resumen no le hace justicia, quizá yo recomendaría la biografía que hace Regine Pernod de ella, ¿no? Que además tiene una magnífica pluma, me parece yo creo que un excelente punto de partida para conocer más de este personaje que estuvo vinculado a todas estas cortes donde se gestó la literatura artúrica, la poesía trovadoresca, el amor cortés. Gracias, Gabriela, por poner el nombre de Regine Pernod en el chat. Pero bueno, no soy especialista en Leonor de Aquitania, entonces tampoco. Muchas gracias, Daniel. ¿Quién más quiere preguntar? Teníamos por ahí manos levantadas, ¿verdad? Mónica Cortés estaba levantando la mano. Sí, ¿se escucha bien mi voz? Sí, perfecto. Yo quisiera preguntar, bueno, no me quedó claro si Merlín fue entonces un personaje real o no, porque pues al inicio usted mencionó que como los Reyes Magos y Santa Claus pues no existían. Sin embargo, conforme iba avanzando ya no me quedaba claro si entonces sí fue real por toda la documentación que usted mostró. Gracias. No, es que son textos literarios, ¿no? Y justo, bueno, sabemos que en la Edad Media la distinción entre historia y literatura no es tan clara, en especial en el momento en que empezamos a escribir en prosa, ¿no? Porque la prosa es la lengua de la historia, la lengua de la Biblia, ¿no? Que es la lengua de la verdad. Para la Edad Media es la prosa, porque se lee la traducción que hace San Jerónimo en la Vulgata, que también está en prosa. Entonces, intencionalmente lo que hacen estos textos es buscar borrar esta distinción entre historia y literatura, pero en realidad que sepamos, Merlín es un personaje literario, ¿no? Tanto si nos remitimos a estas tradiciones orales de las que poco conocemos, como a los textos escritos, estamos ante creaciones literarias que lo que buscan es asimilarse con la historia justo para transmitir una serie de mensajes de tipo didáctico, ¿no? Una visión donde parte de la función de la historia es esta, ¿no? Enseñar modelos, ¿sí? Entonces la literatura en la Edad Media también se concibe dentro de esta idea de tener una función didáctica, ¿sí? Hay que enseñar cosas, aunque contemos bellas y bonitas historias, ¿no? Entonces, para nuestra visión del siglo XXI, sí, demostrar la existencia de Merlín o el rey Arturo es casi imposible, pero bueno, nuevamente es como demuestra que no existe un unicornio, no es complejo demostrar en negativo, pero tenemos muy poca evidencia que apunte en ese sentido, y finalmente es algo que sucede con las grandes creaciones literarias, ¿no? Inmediatamente nos gustaría que fueran verdad, ¿sí? Y a Sherlock Holmes le abren su casa en Baker Street, y Harry Potter ya uno puede ir a la estación de King's Cross a
a ver el carrito que se mete en la columna, en fin, porque bueno, la literatura es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, y lo lamento, no hay realmente un trasfondo histórico, pero lo interesante es eso, ¿no? Yo, quizá la hipótesis sería polémica, pero podría decir que el monarca más importante de la Edad Media es el rey Arturo, y no existió, digo, lo podemos discutir, pero tendría que estar en la lista de los monarcas a discutir, ¿no? Por la influencia cultural que tuvo. Claro, claro, además eso, ¿verdad? O sea, digamos, actúa sobre, o sea, aunque sea un personaje mítico, pues en realidad va conformando muchos fenómenos, ¿no? No lo sé, digamos, desde el punto de vista de la cultura material, tenemos además, pues como ciertas evidencias digamos, de que conforme va pasando el tiempo, se siguen reutilizando mitos, ¿no? Reutilizando y reutilizando, y tienen algunos, eso es lo típico que vemos los arqueólogos, pues algunos anacronismos ahí metidos, ¿no? Entonces, de repente digamos, eso, ¿no? Merlín de pronto digamos, a mí me encantó la parte esta, ¿no? Digamos, Merlín como el anticristo, ¿no? Y haber nacido de esa manera y demás, y su vinculación con el infierno y demás, que son cosas que yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es no necesariamente, como dice Daniel, no podemos rastrearlas en el tiempo hasta encontrarnos el cadáver de Merlín, digamos, enterrado en un lugar, ¿no? O sea, eso es algo digamos, muy complicado. Incluso el rey Arturo, ¿no? El rey Arturo, vamos, digamos, migra un poco, al menos en el imaginario de tiempo y demás. O sea, el rey Arturo tiene cualidades que uno puede incluso, digamos, atribuirles al bronce final atlántico, ¿no? Entonces, es un momento donde estamos así como a caballo, pero eso precisamente me parece muy interesante, cómo el personaje pues realmente empieza a configurar y luego reconfigurar el mundo, ¿verdad? Medieval, y por lo tanto me parece muy pertinente lo de debería estar, ¿no? En la lista de los reyes más importantes, ¿cierto? Daniel, tenemos otra pregunta por aquí. ¿Dónde puedo encontrar fuentes en castellano de... Hoy se me fue. Sí, del ciclo de la Vulgata y la Posvulgata. La Vulgata está traducida completa por Carlos Alvar, está publicada en Alianza. A veces se llega a agotar, pero la suelen reeditar, reimprimir, ¿no? Y se pueden conseguir las 5 novelas traducidas al español. De la Posvulgata es un problema porque en francés casi no está conservada. En realidad tenemos más testimonios medievales en español, en portugués y en catalán que en francés. Entonces, habría que irse a leer el Baladro. Yo, bueno, no en este instante, pero les puedo dejar una liga para que vean, hablando de cultura material, el Incunable, pero también a ediciones, hay una edición electrónica moderna donde moderna donde se puede consultar el texto. Entonces, bueno, luego lo puedo subir supongo, al grupo de Facebook del Instituto Helénico, si Rodrigo lo permite, se lo mando a Rodrigo. Claro, muchísimas gracias. Pero la Vulgata se consigue sin problema en la editorial Alianza, que no me está patrocinando, pero deberíamos mandarles el recibo por el comercial. ¿Más preguntitas? A ver, ¿yo puedo? Claro. Hola Daniel, pues excelente conferencia, me encantó. Nada más, bueno, te voy a hacer una pregunta que no sé si vas a considerar que no viene a colación, pero ¿qué es lo que tú piensas que hace que haya mitos
como el de Merlín, ¿no? Que bueno, se puede discutir si es un mito o no, pero hay como ciertos personajes literarios que tienen esta cualidad de mito, ¿no? Justamente esto que permite preguntar existió o no existió y que van como mezclándose con la historia, como el rey Arturo, ¿no? De una manera tan eficiente, pero ¿qué hace que Merlín sea un mito tan vigente ahora, ¿no? O sea, que siga apareciendo en películas, que se siga rescatando, que pueda seguir apareciendo en literatura. ¿Qué valores o qué características nos comunica hasta esta época? Bueno, yo vería dos líneas para responder eso. Una formal y una temática. Temática es un personaje interesantísimo, ¿no? Esta idea del anticristo que recibió poderes de Dios, lo podemos leer tanto dentro del sobrenatural, todas las posibilidades que esto permite, y lo podemos pensar en términos de cine y Netflix, ¿no? Todos los efectos especiales de tener un personaje que tenga poderes de Dios y poderes del diablo, ¿sí? O sea, podría estar en cualquier película del universo Marvel y arrasar con todos, sin ningún problema. Pero también es este personaje que sirve de símbolo de la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Toda esta lectura que ya hacía la Edad Media del vínculo entre la parte buena, veamos o no, lo divino, no lo podemos leer casi desde una perspectiva secular, inclusive, ¿no? De una manera moderna, ¿no? La lucha entre el bien y el mal y los distintos caminos, y además fue un personaje que fue enriqueciendo todos estos rasgos, ¿no? Al momento de agregarle este carácter de maestro, pero maestro de mujeres, y mujeres de las cuales él está enamorado, y por más que es el más sabio del mundo, pues le va peor que a nadie, ¿no? O sea, esta sabiduría inútil, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar en un rasgo formal, ¿no? Esta capacidad de transformar a los personajes. A lo mejor conservamos este núcleo de características, sus poderes sobrenaturales, la profecía, el nacimiento demoníaco, pero dentro de estos rasgos mínimos que nos permiten identificar al personaje, yo lo puedo transformar y hacer estas lecturas que también lo señalaba un poco al inicio, ¿no? Este personaje de Walt Disney, que es un maestro bonachón divertidísimo, a la última versión de la serie de Netflix, donde es este padre casi genocida, alcohólico, pero que está arrepentido. Es decir, es un personaje que permite plantear muchas de las dudas del ser humano más básico, ¿no? Si queremos explorar la vena amorosa, pues el personaje también nos da para ello, ¿no? Son un poco, como decía Denis de Rougemont, las grandes novelas de amor y muerte, ¿no? O sea, el Eros y el Tánatos, ¿no? Han encontrado esas pulsiones básicas, un lugar de la literatura artúrica. Y aquí lo importante sería ese salto que se hace con Robert de Boron a que deje de ser un problema específicamente de los ingleses y los franceses y volverlo un asunto universal, ¿no? Aunque dentro de la Edad Media eso signifique teología, para las versiones modernas se pueden deshacer de esa carga teológica o no, pero ya pueden plantear temas universales que no estén sujetos puramente al contexto o hacerlos sujetos al contexto, ¿no? Entonces esta posibilidad de reescribirlos, yo creo, es lo que ha permitido que el personaje sobreviva. Si tuviéramos un solo Arturo, un solo Merlín, el del siglo XII de Geoffrey de Monmouth, no estaríamos hablando hoy del rey Arturo, sino esa posibilidad de transformarlos. Muchas gracias. No, al contrario. A ver, ahí tenemos preguntas en el chat, ¿verdad? A ver, un segundito. A ver. ¿Tú lo estás viendo, Daniel? Perdón. Sí, la de Luis Enrique. Es la primera que veo. Sí, creo que tenemos... Sí, Wendy Méndez, ¿verdad? Creo que una arriba. No, la de Wendy no la vi. Dice, la incidencia de personajes así es lo que permite que autores como Le Goffre escriban su nombre, hombres y mujeres de la Edad Media, incluya, por ejemplo, al diablo o al rey Arturo, justamente teniendo en cuenta su dimensión cultural, porque no importa su existencia corporal, sino el aporte histórico y cultural de él. Más bien un comentario.
¿verdad? Pero Sí, totalmente de acuerdo. muy pertinente. Bueno, y después tenemos la de Luis Enrique, ¿verdad? ¿Esa sí la viste? Sí. ¿El ciclo artúrico tiene alguna influencia por parte del ciclo de Oceano, el ciclo de Ulster, o es completamente independiente? Y el ciclo de Oceano es una falsificación decimonónica, si estamos hablando de lo mismo, del nacionalismo decimonónico, que apela a este pasado celta preartúrico, algo así como un símbolo en común para que la gente de Bretaña en ese entonces pueda lograr identificarse o aceptar más fácil la literatura artúrica. La pregunta es amplia y difícil, pero creo que la respuesta es que sí, ¿no? Es un poco lo que estaba buscando hacer Geoffrey de Monmouth, era buscar justo un elemento que pudiera vincular y legitimar a una corona, ¿no? Donde se pudiera argumentar su validez, y claramente tenía un valor, un valor simbólico. Sí, y bueno, hasta la actualidad los ingleses en la Segunda Guerra apelaban al rey Arturo, y ahora con el Brexit, más de alguna mención han hecho al regreso del rey Arturo, ¿no? Entonces sí tiene este valor simbólico que genera identidad, sin duda, sí. Felipe Villegas Quesada, ¿cuál sería el dato más importante sobre Merlín a destacar y cuál sería el menos importante? Ahí sí depende de la versión, y creo que es lo interesante, ¿no? Ver justo cómo los textos y luego las películas y los cómics van dándole más importancia a un elemento o a otro, y eso nos dice mucho de la recepción y qué es lo que interesa del personaje, ¿no? Tenemos otra por ahí. Sí, Mallory es un escritor, bueno, leo la pregunta, perdón. No, está bien, está bien. ¿Estás leyendo la de Axel? Perdón, la de Axel me lo salté. Perdón, yo no sé cuál es. Perdón, me la salté. Sí, la de Axel era, ¿qué fue lo que más te impactó acerca de la historia de Merlín? ¿Y por qué te decidiste a exponer acerca de él? Bueno, razones biográficas, le dediqué 2 tesis a Merlín, entonces es un tema que conozco bien, pero bueno, el origen fue haber leído el Baladro, ¿no? Uno que estudia letras, ¿qué hace estudiando medieval? Uno llega a letras como todos porque leyó a Borges o a Harry Potter o a García Márquez, no pensando en la Edad Media, y de repente, pues sí, me crucé con el Baladro y toda esta escena inicial de la concepción de Merlín en este concilio de demonios en el infierno me atrapó, y ahí me quedé atorado en el infierno con Merlín. Supongo que es mi propia naturaleza demoníaca que me tiene aquí. Leo la siguiente. Una cosa, yo iba a hacer un comentario, perdón, sobre lo que decías justamente. Me parece interesante que, digamos, justo le dedicaste 2 tesis a Merlín, y no es un tema pequeño, es un tema grande, conocido, vamos. Hace falta enfrentar, yo lo digo, yo hice una tesis doctoral sobre la Ciudad de México, o sea, ojo, así. Sí, ¿verdad? O sea, pero tú me entiendes. O sea, hablando de temas. Locuras, ¿no? Locuras, que uno llega y dice, pero ¿cómo? O sea, te vas a enfrentar, o sea, no vas a hacer la tesis sobre, yo qué sé, un personaje poco conocido, cosas de estilo, sino vas a hablar de Merlín. O sea, para mí, si tú le dices a Rodrigo Tirado, oye, Rodrigo, tú eres, pues tus personajes favoritos de la infancia, pues a lo mejor sale primero de una de las primeras, La espada en la piedra, ¿no? O sea, ya sí, o sea, es conocido de muerte, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a eso? Pues justo esta relación entre lo que sabemos de películas y demás referencias, empezar a escarbar en los textos medievales y ver todas las posibilidades que habían y todas las diferencias, ¿no? De entrada uno piensa que esto es puramente inglés. Luego rascándole, pues es en latín, y porque había un pleito entre señores franceses, y luego se desarrolla en francés, que supongo que terminaremos hablando de Mallory por la siguiente pregunta. Y luego descubrir que también hay literatura artúrica en español y en italiano
y en alemán, y en catalán, y hay hasta versiones escandinavas, ¿no? Y cada una ofrece estos cambios y, bueno, toda esa posibilidad de conocer estos universos a fondo, ¿no? Pero como es precisamente tan amplio y sabemos mucho, tampoco está agotado. Y menos en el mundo hispánico porque lo tenemos muy asociado con, esto es un problema en inglés, digamos, ¿no? No tiene nada que ver. Y hay novela artúrica muy buena en español, reciente, bueno, reciente de los últimos 30 años, se han escrito varias novelas, ¿no? Si puedo hacer más comerciales sin recibir regalías, El rapto del Santo Grial de Paloma Díaz Mas, La Rosa de Plata de Soledad Puertola, son dos novelas breves, reescrituras artúricas que me parecen magistrales. Hay otras no tan buenas, mejor de esas no hablamos, pero esas dos creo que valen mucho la pena y estamos hablando de literatura artúrica escrita en español a finales del siglo XX e inicios del XXI, ¿no? Entonces, hay mucha tela de dónde cortar, a pesar de que parece que lo sabemos todo. Y bueno, Malory. Sí, a Malory lo conocemos sobre todo por la versión de Walt Disney. No es que Walt Disney esté basado en Malory, sino está basada en una novela de T.H. White, una serie de novelas que están basadas a su vez en Malory. Malory era un noble inglés del siglo XV que estuvo involucrado en la Guerra de los 100 Años y en la Guerra de las Rosas. Y lo que hace Malory es rescatar los ciclos de la Vulgata y la Posvulgata y hacer su versión. En general es una versión mucho más condensada y en mi opinión no es la versión más lograda de la historia artúrica, pero bueno, dado el dominio que tenemos de la cultura anglófona, sin duda es uno de los referentes medievales más conocidos, está editado en ciruela, vale la pena, tampoco estoy diciendo que no sea un texto interesante, pero bueno, a mí sí me gustan más las versiones francesas o las versiones españolas. Claro, luego tenemos por ahí otra que dice, si tuviera bueno, esta te van a volver entonces ya autor, ¿verdad? Ahora es crear. Si tuviesen la oportunidad de recrear a Merlín, ¿qué agregarían o qué quitarían de autores pasados? Es una pregunta bien difícil porque si no soy autor, ya debería tener una respuesta a esta pregunta, no es la primera vez que me la hacen. Hay una cantidad, y es un poco lo que ha hecho la novela artúrica contemporánea más reciente, ¿no? Hay una cantidad de personajes femeninos complejos que tienen mucho desarrollo, que valen muchísimo la pena. Yo creo que y justo las dos novelas que mencioné van en ese sentido, retomar las complejidades y todos estos problemas que hay con Morgana, que un rato es buena, un rato es mala, en fin, o la Dama del Lago, y quitar, pues yo sí quitaría toda esta línea un poco de Dan Brown y el asunto de estas conspiraciones del Grial, aunque quizá en el fondo obedecen al mismo espíritu de tratar de hacer pasar la literatura por historia, ¿no? Entonces, mi espíritu filológico dice que me tengo que callar, pero mi lado de aficionado me dice que sí, yo me despacharía esas novelas, y en España hubo una que ganó, no me acuerdo si fue El Planeta hace 2 años, El Cáliz de Fuego, El Fuego, no recuerdo ahorita el nombre, malísima, pero muy en la onda de Dan Brown. Pero bueno, ya, ahí gustos se rompen géneros. Muy bien, muy bien. Dicen ahí también, ¿recomendarías algún autor o texto para iniciar y ahondar más en la literatura medieval? Digamos, para nada iniciado. Sí. A ver, para el tema de Merlín, hay un libro que se consigue fácilmente de Santiago Gutiérrez que se llama Merlín y su historia. Para textos literarios, yo empezaría con El Lanzarote de la Vulgata, quizás es un texto muy extenso,
Entonces podrían empezar con las novelas de las que estuve hablando, ¿no? El rapto del Santo Grial de Paloma Díaz Mas y La Rosa de Plata de Soledad Puertolas. Repito, Santiago Gutiérrez, Merlín y su historia. Y las novelas, una es de Paloma Díaz Mas, se llama El rapto del Santo Grial. Y la otra de Soledad Puertolas, La Rosa de Plata, sobre la reina Ginebra. Perfecto, perfectísimo. Bueno, más preguntas, comentarios. Yo creo que la gente se corta, ¿no? Porque está en internet y entonces es una cosa así un poco rara. Pero ya me imagino que si estuvieran en persona, pues levantarían la mano. Dicen que se van, pero que te agradezco muchísimo y que es súper interesante. Y yo me uno a este último comentario y digo, de verdad, Daniel, te agradezco muchísimo la conferencia que acabas de dar. Interesantísima, sin duda. Y bueno, yo creo que se quedan, digamos, muchas cosas. También habrá gente de todas las ramas, ¿no? Gente que verdaderamente, claro, no es especializada aquí, u otros que son especializados y no tienen ni idea de literatura, ¿no? O cosas de ese estilo. Verdaderamente te agradezco muchísimo tu participación. Aplauso desde lejos. De verdad, genial, genial, genial. Y pues nada, ¿no? No, al contrario, muchísimas gracias y por la convocatoria. Y no siempre hay estos espacios, sobre todo para poder bajar conocimiento que en principio es especializado, pero que le rascamos tantito y todos estamos muy cercanos a estos temas. Entonces, porque sabemos que cuando uno dice medievalismo en México, la gente pone cara de what, con justa razón, ¿no? Entonces, creo que es la chamba que tenemos que hacer, estos temas, que nadie está aquí por obligación, ¿no? Entonces, pues, exactamente, exactamente. Con mucho gusto. Fíjate, dices medievalismo en México y la gente, claro, abre los ojos como platos, y es cierto, ¿no? O sea, cuando yo, mira, te lo digo así sinceramente, cuando llegué diciendo digamos, yo soy profesor de la Escuela Nacional de Antropología, ¿no? Y demás, y de repente yo dije, pues vengo a enseñar urbanismo medieval islámico, híjole, fue así una recepción. Yo dije, pues no sé si la parte de medieval los atraerá, y es cierto, atrajo a muchos estudiantes míos, ¿no? Que verdaderamente dijeron, ¿cómo puede ser que se puedan estudiar este tipo de cosas aquí en México? Bueno, pues claro que se estudian, ¿no? Y claro que hay una escuela de medievalismo. Es cierto también, y lo dije en un principio, ustedes los filólogos, la gente de literatura, son la escuela más fuerte, yo creo, en medievalismo que hay aquí en México. Y bueno, ¿no? Nosotros, digamos, los de otras disciplinas, tenemos y queremos, ¿no? Conocer su trabajo, que conozcan el nuestro y que verdaderamente, como tú dijiste, bajar ese conocimiento tan especializado, ¿no? Y esas publicaciones tan especializadas, pues digamos, a todo público, porque todos tenemos lazos con este tipo de conocimiento y nos interesa, ¿no? Además, la Edad Media a la gente le interesa mucho y muy pocas veces se le puede contar algo que no sea hollywoodense, ¿no? Yo no sé, el otro día justamente hablábamos yo qué sé, normalmente la gente piensa Edad Media y solamente piensa dentro del universo medieval, en los lugares estos, digamos, lo que Hollywood nos ha vendido, ¿no? Y entonces, pues hay mucho más, ¿no? Hay que explorar mucho más y bueno, pues te estoy muy agradecido, ¿vale? Al contrario, muchísimas gracias y pues aquí estaremos para ver las futuras sesiones. Mil gracias, mil gracias. Y bueno, hago el anuncio para todo el mundo que ande por ahí.
y que quiere no solamente aprender sobre Merlín, sino también otros aspectos de la Edad Media, ¿verdad? Vamos a tener, recuerden, todos los lunes, perdón, estoy viendo los comentarios y bueno, flores y besos te están cayendo por todos lados y diciendo que eres una maravilla, cosa que tienen toda la razón. Todos los lunes vamos a estar aquí desde el día de hoy, 5 de octubre de 2020, hasta el día 7 de diciembre de 2020, y vamos a tener 10 conferenciantes, ¿verdad? El doctor Gutiérrez Trápaga fue el primero, y después tendremos, leo el programa rapidísimo, vamos a tener a la maestra Elizabeth Cepeda Valverde el 12 de octubre, ¿verdad? Hablándonos de la Celestina. Tendremos al maestro Alejandro Golini del Instituto Arqueológico Alemán el 19 de octubre, hablando de Medina Zahara, la ciudad califal, que está muy cerca de Córdoba, ¿verdad? También tendremos, espérenme un segundito, perdón, lo perdí. Tendremos al doctor Gerardo Román Altamirano. Vamos a tenerlo hablando de catálogo de las bestias, ¿verdad? El doctor Fernando Valdés de la Autónoma de Madrid lo vamos a tener hablando de la Mezquita Mayor de Córdoba, digamos, hablando de la dinastía Omeya Occidental. Además, el doctor Rafael Rodríguez, precisamente del Instituto Cultural Helénico, hablará de Apolonio de Tiro, rey medieval y pacífico. La maestra Gabriela Martín, de la FES Acatlán, va a hablar de La piel imaginada, una lectura del cuerpo femenino en la Edad Media. La doctora Asunción Lavesa, de la Autónoma de Madrid, hablará de tejidos en Al-Ándalus, ¿verdad? Y el doctor, me quedan dos, el doctor José Luis Blesa, de la Escuela Nacional de Antropología, hablará de las ciudades sogdianas en la ruta de la seda entre la antigüedad y el medievo. Y por último tendremos a la maestra María Gutiérrez Padilla, de la UNAM, también de la FES Acatlán, y de la Facultad de Filosofía y Letras, entre nigromancia y pactos diabólicos, prácticas mágicas en la España medieval. ¿Ok? Entonces, pues espero que les parezcan de interés y nos vemos aquí la próxima semana.